Hola, buenas tardes amigos y amigas. Estamos aquí nuevamente en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez, un programa de Siva Bindi y Expert TV. Y el día de hoy tenemos un invitadazo, Orlando Clua. Gracias, Bienvenido Silvia. a tu programa. Gracias, qué amable. Bueno, pues déjenme les cuento un poquito de quién es Orlando Clua de la Torre. Un currículum espectacular. Solo les voy a dar un cachito porque bueno, este hombre con tanta experiencia no puedo resumirlo en 3 líneas. Licenciado en Psicología de la Universidad Iberoamericana. Actualizaciones sobre desarrollo organizacional en varios países de Europa y Asia. Director académico de la Maestría de Desarrollo de Capital Humano en la Universidad Anáhuac del Norte. Director de Oclúa Consultores. Medalla Anáhuac de la Facultad de Psicología de la Anáhuac. Master Coach honoris causa otorgado por la Academia Interamericana de Coaching. Participación en diversos congresos internacionales. Ha colaborado en empresas del sector bancario, comerciales, tecnológicas, automotrices, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Su estilo es comprometer para obtener los resultados deseados. Bienvenido, Orlando. Gracias, Silvia, qué amable. Qué gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de mis experiencias en todo este mundo del desarrollo de liderazgo y de coaches. Gracias por venir al programa y para comenzar, cuéntanos un poquito, ¿quién es Orlando Clua? Bueno, Orlando Clua es un agente que de base psicólogo, siempre le gustaron las organizaciones y en la medida que ha ido pasando el tiempo, pues me he dedicado a acompañar a personas y organizaciones en procesos de transformación. Básicamente yo creo que mi vida se ha ido en ese sentido, en la parte de acompañar a personas y organizaciones en la transformación. Además de escribir un mundo de cosas, creo que eso ha sido parte muy interesante para mí, escribir. Déjame aquí un break, porque no les comenté, Orlando ha escrito más de 10 libros relacionados con coaching, con liderazgo. Cuéntanos. Entonces, esa ha sido una parte importante. Yo creo que en la medida que he ido acumulando kilometraje, para mí ha sido importante compartir los logros y los fracasos, y eso es lo que he puesto en las obras en que hemos participado. Un poco tratar de que las personas que están en esta área conozcan la experiencia de un caminante en esto y qué ha visto y qué hace, que son los mismos elementos que quiero compartir contigo hoy. Mira, déjame decirte algo que yo creo que va muy ad hoc con el título del programa. El programa me llamó la atención el nombre, Más allá de lo evidente, porque detrás de lo evidente está lo ignorado y lo desconocido. Entonces, para mí, yo creo que este programa da luz, da posibilidades a revisar cosas que a veces no son tan conocidas y son ignoradas. Precisamente es lo que buscamos aquí, que nos compartas qué es eso que va más allá de lo evidente, tanto en Orlando Clua como en el liderazgo, en el coaching, en las empresas, porque bueno, tú con toda la experiencia que tienes, tanto liderando empresa como apoyando a las empresas para desarrollar a sus líderes, a sus coaches, pues bueno, todo lo que no nos puedes compartir, que es más allá de lo evidente. Bueno, yo creo que más allá de lo evidente estamos, y quisiera empezar por ahí, en un entorno donde hay que ir mucho más allá de lo evidente. Creo que vivir en una época como la que estamos viviendo, que para mí es una época de disrupción total, de cambios radicales y de transformaciones aceleradas, creo que hay que ir más allá de lo evidente. Y eso es parte de lo que quiero comentar y platicar contigo y con el auditorio, porque realmente tenemos que dar un paso en ese sentido para llegar a lo que ahorita no es tan conocido, es ignorado, y cómo lo hacemos para implementarlo. ¿Y qué es eso que no es tan conocido, que es ignorado dentro de las empresas o dentro de este mundo empresarial? Bueno, déjame empezar entonces por el entorno. Venga. Para mí el entorno que estamos viviendo ahora en
en esta época de disrupción, yo la caracterizaría por 5 Cs. Un esquema de una competencia atroz, donde todos los días, no importa lo que usted haga y no importa qué fabrique y no importa dónde esté, la competencia se incrementa en una forma notable. Y creo que el mundo global lo que ha generado es una hipercompetencia. Y el tema entonces es vivir en la hipercompetencia. ¿Te refieres a esta competencia entre empresas a nivel nacional, a nivel global, pues globalización, todo eso? El mundo se ha hecho un mundo muy pequeño y en la medida que ese mundo se ha hecho pequeño, la competencia pues entra de todos sitios. Déjame platicarte algo, porque algo que no comenté es que para mí una de las partes importantes de mi vida como coach y como líder es balancearme a mí mismo, y el balance personal para mí lo encuentro a través de jugar tenis. Wow. Y el juego del tenis me ayuda a estar en el centro frente a una situación que a veces trabajar con empresas en una época de hipercompetencia y con personas estresadas es a veces complicado. Y la semana pasada yo estaba viendo, desde hace 2 semanas, el Abierto de Estados Unidos desde Nueva York, el US Open, que es uno de los 4 grandes torneos del tenis. Y este torneo, que se acaba de terminar el fin de semana, no les voy a hablar de todo lo que pasó porque nos llevaría el programa y quiero hablar de bastante más cosas. Para mí hay un punto muy importante que quiero hablar, sobre todo en relación a la competencia, que era el primer reto que yo me encuentro. Cuando ustedes entran al estadio Arthur Ashe, que es el estadio principal en Nueva York del US Open, un estadio que caben 24,000 personas sentadas, que está diseñado en la cancha en medio y los 4 elementos del público alrededor, lo cual genera un ruido del tamaño del mundo, y el pobre sujeto que está jugando ahí siente todo el público como si lo trajera encima de 24,000 personas. Por ejemplo, el domingo y el sábado, que las dos, una jugadora y un jugador que jugaron contra los favoritos, creo que hicieron un trabajo extraordinario en el manejo emocional para aguantar la presión de 24,000 personas en contra, que te están gritando en contra tuya. Sí, qué difícil. Qué difícil. Pero lo que quería decir en relación a la competencia es que los jugadores salen por un pasillo antes de entrar a ese estadio. Y cuando salen de ese pasillo, hay una placa en la derecha que la mayoría de los jugadores antes de salir la ve. ¿Qué dice la placa? Y esto es algo poco conocido y que me parece muy interesante. Es una frase de una gran jugadora de tenis, Billie Jean King, es el nombre de su libro, que dice: la presión es un privilegio. Y ese es el nombre del libro. La presión es un privilegio. Y cuando todos los jugadores ven esa placa que la tienen a la derecha, el tema es que yo tengo que acostumbrar a jugar con presión si realmente quiero hacer algo que valga la pena. Y esto me parece muy interesante para un mundo de la competencia, porque en el mundo de la competencia tenemos que jugar con jugadores mucho más complicados cada vez. Y sobre todo cuando tú lo pones en el entorno empresarial, porque bueno, la competencia tanto entre tus mismos pares, entre los mismos líderes, entonces la presión sigue siendo un privilegio. Y yo creo que en la época de la disrupción, esa frase de Billie Jean King me parece extraordinaria. Ya decía yo que he sido muy privilegiada. presión. Y Billie Jean King, nada más por tomar esto y me sigo con las otras, decía que la presión es el costo de los logros. O sea, toda la obra, porque Billie Jean King es la que genera muchos resultados. Hace la Asociación de Tenis para Mujeres Profesionales, que es todo un problema cuando empieza en un mundo de hombres, y por otro lado logra a través de eso que en los últimos años los premios que se dan a los hombres y a las mujeres sean equivalentes. Bien por ella.
Sin duda. Súper bien y porra, Billie Jean King. Entonces, competencia. Tenemos que saber que la presión es un privilegio y es el costo para poder lograr resultados que valga la pena. Tenemos también otra C que para mí es un reto gigantesco, clientes. Las personas cada vez tienen más opciones para seleccionar lo que adquieren, sean servicios, sean productos, sea lo que sea. Y entonces el cliente, en una época de disrupción, se convierte en una persona más difícil, más exigente y que conoce más. Y entonces esto implica que haya que hacer una serie de ajustes en una forma relevante. Tercera C para mí de reto, comercialización. ¿Qué hacemos para contactar clientes? ¿Qué hacemos para darle servicio al cliente? ¿Y cómo hacemos que en el esquema de comercialización el cliente genere una vinculación emocional conmigo que permita que permanezca? Muy interesante reto. Y me quedan dos retos más, es costos. Aguántame, antes de ir Sí. a la cuarta, platícame un poquito acerca de cómo ha sido tu experiencia trabajando precisamente esto con clientes y con la comercialización, porque estoy de acuerdo contigo al 100%. Cada vez el cliente es más exigente, ya 01800 y quejas. ¿Y cómo le das ese servicio al cliente de cosas que pudieran, como productores o como servidores, vendedores de servicio, no detectar? Y en el caso de la comercialización, ¿cómo ha sido tu experiencia alrededor de la comercialización? Bueno, yo creo que hay dos maneras de comercializar: empujando o jalando. Cuando yo empujo, tengo que manejar una estrategia de comercialización con gente que promueva, visite, etcétera. Cuando yo jalo, y esta es la segunda estrategia de comercialización, yo trabajo en base a mi imagen y en cosas para que la gente se acerque a mí. Típico push y pull. Así es. ¿Cuál es la que mejor funciona? Yo creo que a nivel de servicio, si puedes acercarlos, va a resolverte el tema. Porque el problema es manejar una imagen, ser diferente y entender a las personas que vienen a buscarte. Y yo creo que ese es un tema que los coaches en particular sufren muchísimo, por lo menos los que yo veo y con la gente que yo he tratado, uno de sus talones de Aquiles es que no saben comercializar. ¿Cómo se hace eso? Cuéntanos, porque mira, este programa, bueno, es tanto para coaches, para empresarios, para gente que le interesa toda esta parte del desarrollo humano. Tienes que convertirte en un asesor, en un consultor. ¿Cómo se hace eso? Cuéntanos. Bueno, dicho en algo que vamos a estar mencionando en un ratito si pasamos de esto. sí, lo vamos a pasar, cuéntanos. Es convertirte en un coach del cliente. El problema es que el modelo tradicional es que en la parte de comercialización yo empujo y presiono. Y el modelo es empuja y presiona. Y el esquema del segundo modelo de esquejales es que realmente entiendas la necesidad de la persona que quiere trabajar contigo o que se está acercando y hagas una muy buena conexión con él. Okay. Y esto es ser un coach en el área de comercialización. Cosa que a veces en las organizaciones que yo veo, el modelo es empujen, empujen, empujen y empujen. No creo que, no está mal el empujar, pero hay que hacerlos unos coaches para que realmente tengan otro esquema y otra conexión con el cliente. Y eso te va a generar permanencia del cliente. Pues mira, gracias por compartir. Creo que es información que nos sirve a todos. Sin duda. Vamos a tu siguiente C. Sí, mi siguiente C son costos. Y uno de los temas más importantes que yo trabajo mucho con las organizaciones es cómo le hacemos para bajar los costos y producir más. Y este es el reto. Hacer más con menos. Esto se me hace espectacular porque en las industrias, bueno, tú sabes que yo vengo del mundo industrial, 24 años trabajando en la industria. Bueno, esto es lo primero. No hay para pagar un coaching. Bueno, sí hay si nosotros trabajamos en reducir costos. ¿De dónde sacamos esas reducciones de costos? Bueno, en tantos desperdicios que tenemos en la industria. Así es. Y en los negocios. En los negocios estamos llenos de áreas, de procesos y de personas
que generan poco valor agregado. Y yo creo que si entendemos, y por eso antes de que yo hable de liderazgo y hable de coaching, tengo que hablar de entorno. Porque entonces, totalmente de acuerdo. Cuando yo entiendo este entorno, digo, tengo que desarrollar líderes y tenemos que hacer un trabajo de coaching. Entonces, el esquema de costos sigue siendo muy importante y básico. Hay que resolverlo en una época de la disrupción. De hecho, cuando tú ves las ganadoras, las organizaciones ganadoras en la época actual, son organizaciones sencillas, no tan grandes y que no generan una inversión gigantesca. Y si yo me agarro 50 de las mejores en este momento, voy a mencionar 2 nada más, porque no se trata de que hagamos un análisis profundo de esto. Son todas empresas compactas, con una cultura nueva, con mucha sinergia, con un buen ambiente, con una buena involucración. Piensen en un segundo en Airbnb, una plataforma para conseguir alojamiento de manera extraordinaria. Y la filosofía de Chesky Gebbia, pues empezó un negocio donde ellos se dieron cuenta que había muchos elementos importantes y lográbamos bajar el costo del alojamiento. Se llama Airbnb porque era colchones de aire, que fue lo que primero rentaron, y desayuno. Y por eso se llama Airbnb. No me sabía la historia de Airbnb, pero vaya que es una empresa bastante ligera. Muy ligera, muy rápida. Y Chesky Gebbia comienzan con un sueño a los 30 y tantos años de edad de hacer y buscar un nuevo acercamiento, como han sido todas las ganadoras. Claro. Gente que sueña primero, entiende el negocio después y genera una experiencia importante con ella, con una serie de conceptos de liderazgo, de coaching, etc. Entonces, Airbnb ahí está y sigue creciendo. Y me encanta, o sea, rentan habitaciones, cuartos, departamentos sin siquiera tenerlos, sin siquiera ser suyos. Entonces, así es. Ese cuidado de costos los lleva ahí. Los lleva a esto. Una segunda, Christian Louboutin, el gran diseñador francés de zapatos para mujeres principalmente. ¿Qué hace Louboutin? Pues Louboutin es una gente que se va de sus estudios y se pone a trabajar en el Folies Bergère de París. Y se da cuenta de algo, que las mujeres con tal de sentirse bellas son capaces de pagar cualquier cosa. Dímelo a mí. Entonces, la historia de Louboutin con sus zapatos, están produciendo en este momento 800,000 pares de zapatos que venden arriba de $2,000, $3,000, $4,000 Wow. a nivel mundial. Y todo el concepto es, y cuando busquen un zapato Louboutin van a ver, es un tacón de aguja alto, una parte roja en medio, para que realmente la mujer se sienta que usa unos zapatos y que se siente bella, impactante y que es capaz de comerse al mundo. Mira, que aquí entra esa parte también que comentabas del cliente, con qué satisface nuestras necesidades. Entonces, ese enfoque al cliente, esa forma de comercializar, cuidando esos costos. Sí, y cuidan los costos. Y el esquema es generar un grupo o un equipo con buen liderazgo, con buena involucración de las personas y creando una cultura de organización que permita hacer todo esto. Y en un ratito voy a hablar de cultura de organización. Sí, es lo que te iba a decir, vamos al quinto y luego me cuentas cómo se crea todo eso, porque creo que eso es lo que más nos interesa. El quinto es calidad para mí, es la quinta C, que es un reto actual. Hacer las cosas bien desde la primera vez. Y cuando uno ve las organizaciones, hay que hacer las cosas 10 veces y hay que volverlas a repetir porque no tenemos el concepto de calidad integrado dentro de nuestra cabeza. Fíjate, me hablas a mí de calidad. Mis 24 años fueron dentro del área de calidad. Sí. Y bueno, fíjate que es un término que en la mayoría de las empresas nos enfocamos a que el área de calidad es quien tiene que velar por la calidad del producto. Y bueno, creo que esto tú te has topado en el día a día con esta situación,
qué difícil a veces es hacer entender a la gente que produce, a la gente incluso mantenimiento, limpieza, todas las áreas que también contribuyen a la parte de la calidad, hasta las administrativas, lo que compran, el recurso humano, todo esto va generando ese contexto de calidad. Sí, y el problema de calidad en el servicio, con el cliente, en la producción, en la forma de resolver el problema, tiene que ser una cultura de todos y no una responsabilidad específica de un área. Claro, en toda la cadena de suministro. Entonces, para mí estas 5 Cs que acabo de mencionar, cliente, costo, competencia, calidad y comercialización, siguen siendo 5 retos que tenemos que empezar a desarrollar en esta época de la disrupción para poder avanzar. ¿Cómo es que lo sintetizaste en 5 Cs? Bueno, porque se me ocurrieron que eran 5 ejemplos muy interesantes para alguien que quiere decir, bueno, ¿y esto cómo se hace o cómo se maneja? Pues hay otro punto que te iba a mencionar, porque podría haber puesto una 6ª C acá, que es cultura. Esa no la puse, pero la podría poner. ¿Y por qué la quitaste? Bueno, porque la dejé en 5. Fíjate que cultura para mí se me hace algo de lo básico, porque Sí. desde ahí empiezas. Desde ahí Desde los valores que tú tienes, tanto como Así es. persona, y si estos están alineados con los valores de la empresa. Cuando hay esa alineación, todo fluye. Y es algo que es Involucración y deseos y todo. Bueno, mi aportación no la quites de tu lista de... Bueno, entonces déjalo en 6. de ahora hablaré más de 6 Cs, más Por que favor. en 5. Pondremos cultura también aquí. Las 6 Y yo me encuentro en las organizaciones con que yo trabajo, Silvia, lo que yo llamo la cultura del trabajo de ayer contra la cultura que tengo que tener hoy. Déjame platicar un poco de esto porque me parece importante. Venga. Para mí la cultura de ayer, que es el modelo tradicional de las organizaciones, que es el que creo que en un determinado momento le va a estar afectando al negocio en sus resultados, le va a estar afectando en el rendimiento, le va a estar afectando en la utilidad, tiene una serie de características el modelo de ayer. Primero, mando. Y el nivel de arriba, Porque manda. lo digo yo. Así es, mando. Claro. ¿Ok? Y uno dice, ¿será esta la mejor manera de dirigir a la nueva generación? Pero fíjate que me hace aquí un poquito de ruido que digas que del ayer. Hoy día te encuentras empresas donde esto todavía impera. No, yo me encuentro muchísimas. Yo te diría que en México no podría hacer un número porque no tengo el dato, más que las que veo, pero todavía me encuentro 3/4 partes de las que yo veo que cuando yo entro tienen todas estas características. La primera, mando. Ok. Y entonces hay un tema muy importante. El mando se tiene que resolver trabajando con los líderes para No hay de cambiarles otra. un poco la mentalidad. Pero De eso es acuerdo. otro tema que vamos a hablar en un ratito. Mando. Venga. Segundo, antigüedad. Y este Ok. es todo un tema. Nuestras organizaciones, la mayoría que yo me encuentro, tienen a veces gente que tienen 20 años, 15 años, 18 años, 22 años. Las vacas sagradas. Y esa persona resulta que ha pasado 22 años de su vida en esa organización. ¡Wow! ¿Qué te genera esto? ¿Qué me genera esto? Estancamiento, rutina, tradición, que son los otros elementos que están en Claro. esta cultura. Claro, qué importante es. Fíjate que anteriormente creo que la cultura precisamente de como profesional era aguántate 20 años hasta que la empresa te aguante a ti. Y eso era como tener una estabilidad laboral. Así es. Creo que definitivamente que ahora esto es lo peor que te puede pasar. Sí. Creo que esa posibilidad de estar cambiando cada cierto tiempo te da esa visión de diferentes mundos, diferentes culturas. Y hay algo, yo no puedo, a veces me cuesta mucho trabajo, y esto lo trabajo siempre con los directores, meter vino nuevo en odres viejos.
Porque si yo quiero meter el vino nuevo en odres viejo, el odre viejo revienta. Y entonces, ¿cómo le hago? Si la organización tiene que modificarse por todo esto que estamos mencionando hace un rato, ¿no? Pero qué difícil es mover a esas vacas sagradas dentro de las empresas. Muy difícil, muy difícil. Yo cuando estudié psicología, y esto es algo que repito mucho con mis alumnos en la Anáhuac cuando se les estoy dando clases de desarrollo organizacional, les digo que yo aprendí mucho de Freud, y Freud decía que la gente cambiaba por 3 razones, 3. La 1, crisis. Y realmente, y para mí Freud era un genio. Cuando la gente empieza a cambiar en serio, es cuando pasa por una crisis. Y esto me parece que es parte del mundo actual y en eso nos ayuda el mundo actual. Pues sí, pero no debería ser, ¿estás de acuerdo? Podríamos cambiar sin necesidad de estar en una crisis. La segunda para Freud era autoanálisis, revisión personal. Un método mucho más maduro, más suave, pero que la gente no procesa, no se mete y no toca fondo a nivel de persona. Y la tercera era acompañamiento. Él no lo llamaba acompañamiento, pero decía que era el trabajo de un analista o de un terapeuta que te acompañara en ese proceso. Que ahora le podemos también llamar coach o líder coach. Así es. Pero eso era Freud. Claro. Y el tema entonces es que este esquema de la antigüedad me empieza a causar una serie de problemas, porque además, para colmo, y esto ustedes lo van a vivir los que están en la empresa, tenemos 3 generaciones diferentes interactuando. La gente de arriba de 50 años con una mentalidad, los de 35 a 50 y los de abajo de 35. Que no se parece una a la otra y a la otra. Y ahora tenemos esas 3. Y en un ratito tendremos una cuarta. Sí, y bueno, que de hecho ya está esa cuarta entrando a las empresas también. Así es. Y entonces yo me encuentro en esa situación que resulta que a los pobres millennials le cargan la mano cañón. Cada vez que me encuentro a niveles de dirección, empieza la queja del chavo joven que quiere las cosas más rápida, que quiere crecer, que quiere lograr otra serie de cosas. Y lo que les digo siempre es que hay que empezar a interactuar y salirme de la burbuja generacional para entender otras generaciones. Claro, fíjate que eso también me lo he topado yo mucho en la industria. Gente que va saliendo de la escuela, pero que ya quiere ser gerente, ser directivo. Y es muy cierto lo que tú comentas. Bueno, ¿qué conoces? ¿Qué sabes? Entonces imagínense el problema de alguien que es gerente o director con 20 años de antigüedad y le aparece un agente de 30 años con una maestría, con preparación y empieza a plantear una serie de cosas. Cómo se le hace, cómo se maneja, qué ocurre, hay apertura, no hay apertura, etc. Y fíjate que esto es muy común hoy día, que cada vez, bueno, hay los... digamos que los millennials vienen con todo ese conocimiento y sobre todo más, por ejemplo, de manejo de internet, redes sociales, todo eso, tecnología, que quieren llegar a aplicar y como los baby boomers a veces, bueno, yo no soy baby boomer, yo soy X, pero que también nos cuesta entender y cuando nos presentan algo que no va de acuerdo a nuestro historial o a nuestra experiencia, qué difícil es también para nosotros el poder decir sí vamos, o sí nos aventamos, o sí vamos por este camino, pero definitivamente yo considero que es algo que se tiene que integrar, la experiencia con el conocimiento nuevo. Y yo creo que la generación intermedia, más que ser sándwich, que serían los X, tendrían que ser el puente entre un lado y el otro. Así me ha tocado, así me ha tocado, Tendrían que ser entre el puente. acá y acá. Pero bueno, no es tan sencillo, ser el sándwich no es tan sencillo. Bueno, tenemos que formar más a las personas como agente de cambio y eso es algo que para mí sigue siendo muy importante en la época actual. Fíjate que me tocó algo muy curioso en una empresa
donde estoy dando coaching de equipo, team coaching, y así tengo parte de los baby boomers, parte de los millennials y algunas generación X. Bueno, fue una sesión en donde los baby boomers prácticamente quejándose del millennial, y se paró un millennial. En nombre de todos los millennials, les pido disculpas. También tenemos cosas buenas. Claro. Y la realidad es que es muy cierto. Claro. O sea, sí, hay cosas que no son tan buenas en los millennials, pero creo que también las generaciones X y los baby boomers tenemos que abrirnos un poquito a eso nuevo que traen los millennials, porque definitivo no todos son malos, no todos están tan básicos, y creo que hay mucho rescatable también en ellos. Sin duda, sin duda. Y es un problema de una generación que hay que aprender a manejar y que tiene otra serie de características, tiene un enfoque empresarial, que quiere tener equilibrio entre vida y trabajo, quiere buscar conocimiento y seguir viendo el mundo, le interesa la música, le interesa la tecnología, y resulta que si yo no entiendo esto, no le saco todo lo que provecho. Puede... Así es. Claro. Así es. Pues vámonos bueno, adelantito. Déjame seguir tres más. Mando, antigüedad. ¿Qué sigue? Me faltan 3. Resignación. Espérate 20 años en la compañía para que te toque el nivel de arriba. Entonces, en ese modelo de cultura antigua es resignación, y por eso ahí está la gente 15 años, 10 años, etcétera, resignado a ver si le toca subir al puesto de arriba. Eso, con la generación actual, te dicen, oye, yo no voy a estar aquí 10 años esperando a ver si el de arriba se retira, se jubila, se muere, se enferma. Yo necesito seguir creciendo. ¡Muévete! Sí. Muy importantes. Otro punto que me parece muy relevante, Silvia, en este esquema que yo veo. Esta cultura de ayer, básicamente hombres. Y todas estas cosas, para el auditorio que me está viendo, ojalá y le hagan reflexiones para que mañana que vaya a trabajar se den cuenta de qué pasa en su organización. Fíjate que mi experiencia en este campo siempre me tocó ser la única mujer en un staff de puros hombres. Así es. Equipos de 10, 12 personas, siendo yo la última mujer, la única mujer. Ahora en mis últimas experiencias, afortunadamente sí veo que esto se va volviendo, se va abriendo, más integrador. Ya en estos últimos ya no era yo la única mujer, incluso tuve jefas mujeres, y qué bueno que se nos está abriendo la oportunidad también a las mujeres, porque por supuesto que las mujeres también tenemos mucho que aportar. Sin duda. Yo te diría algo, a nivel universitario, en estudio de posgrados, siempre tenemos más mujeres que hombres. ¿Y eso qué me indica a mí, a nivel de preparación y de formación? Que las mujeres están más interesadas en seguir logrando y desarrollando cosas, y muchos hombres se han quedado en el camino y se han dedicado a vivir en la zona de confort. Así es, así es. Y esto es un tema. Fíjate que es un caso típico. Bueno, yo también imparto algunos talleres, 70-30 normalmente, si es que no llegamos a un 80-20, en 80 mujeres, 20 hombres. Sí. Porque es muy cierto lo que tú dices, las mujeres estamos más preocupadas, a lo mejor será la necesidad, no sé cuál sea el factor, pero sí considero que la mujer es más, se enfoca más a esa parte de capacitación que los hombres. Bueno, porque tiene interés en hacer una carrera ahora, porque los roles han cambiado. ¿Será porque nos ha costado más trabajo y tenemos Yo creo que han vivido mucho tiempo en el yugo. Sí, nos han y ahora resulta que el yugo nos toca a nosotros. Ahora algo tenían que aprender, bueno, algo. Okay. Y me falta un quinto punto. El último punto que yo encuentro en la cultura de trabajo es la rutina. Mucha rutina. Y la rutina no se revisa y ahí sigue el proceso. Y cuando uno llega a una organización y revisa la rutina, dice, bueno, ¿y esto por qué no lo han tirado? ¿Por qué hay que pasar para comprar algo 5 firmas? ¿O por qué hay que subir hasta la dirección general para que el director general autorice 100 pesos de una cosa de galletas? Y ahí necesitamos el liderazgo disruptivo. Totalmente. Cambiar. Cuéntanos
de liderazgo disruptivo, porque tenemos ya poco tiempo para el programa. Uy, perdón. Vámonos. El liderazgo disruptivo, yo creo que... O liderazgo, el sí. coach líder, cuéntanos. Yo creo que el líder coach entiende 5 puntos. Primero hay que generar conexión e involucración. Y las culturas nuevas todas tratan de buscar involucración y conexión. 2, es problema de conseguir talento. Yo necesito talento. Atraer, desarrollar y retener. Le vuelvo a subrayar. ¿Cómo logras eso? Retener. Fíjate, ¿cómo logras eso cuando igual estamos hablando de esa parte de, sí, duras un poco tiempo y después te vas a conocer otras empresas? ¿Cómo logras esa retención? Bueno, cuando la realidad es que sí. Lo primero que tengo que saber es que tengo que mapear para ver dónde está mi talento. Claro. Eso es lo primero. O sea, yo tengo que tener, y esto lo digo en cada empresa que voy, Silvia, tú tienes que tener claro de la gente que tienes en este momento, cuáles son tus high potential. ¿Quiénes son los de alto potencial? Porque esa es la gente que yo tengo que desarrollar y que no puedo permitir que se vaya. Así es. Y el problema es que si yo no entiendo eso, ¿dónde está mi gente de alto potencial? Resulta que se me va la gente con alto potencial y se me le queda la del modelo viejo. Típico en las empresas. Entonces, el problema es cómo manejo talento, y esto me lleva a liderazgo, obviamente. ¿Y cada cuándo tú recomiendas hacer estos ejercicios de mapeo? Yo 2 veces al año. Okay. A mí Cada me ha tocado semestre. eso. Cada semestre hay que mapear la organización, porque lo primero es que cuando yo llego como coach con un director, le digo, a ver, enséñame tu organigrama y dame los datos de aquí. Antigüedad, experiencia, etcétera. Y luego empiezo a ver y le empiezo a hacer conciencia de una serie de cosas que él no tiene conciencia. Así es. ¿Qué tienes a nivel de dirección? ¿Qué tienes a nivel de gerencia? ¿Y qué pasa después de que mapeas? Pues tengo que empezar a tomar acciones. Y obviamente lo que pasa después es que con algunos vamos a coaching, con otros vamos a formación y con otros hay que poner un signo de interrogación para ver si la vamos a tener para muchos años más. Entonces, yo aprendí algo en las clases de estadística en la maestría, en la Facultad de Psicología, la curva de distribución normal. Y la curva de distribución normal, que es esa la curva que hemos campana. visto, es 10% de gente extraordinaria, 80% que tienen posibilidad de rescate y 10% que fueron errores de selección. Así es. ¿Qué pasa en las organizaciones? Que si arriba no tienen conciencia de esto, ellos no entienden lo que es la curva de distribución. Muy cierto. Y es algo típico en las empresas que Esto es lo típico. no se evalúa el alto potencial, Claro. no se desarrolla y se van. Y pierdo talento. Y pierdes talento. Así Estoy muy es. preocupado en traer a lo mejor. Pero luego, ¿qué vas a hacer con lo mejor cuando lo tienes dentro? Así es. Me quedan 2 cosas ahí, en esta Venga. del liderazgo disruptivo. Integración de mujeres, porque hay muchísimas mujeres talentosas. Lo mejor que pueden hacer, lo mejor. Y hay que integrarlas. y tengo que tener una compañía que de arriba abajo haya 50-50. Y siempre los pongo a hacer cuando entro en una organización, dígame qué porcentaje son hombres y dígame qué porcentaje son mujeres. Creo que de las únicas que pueden cumplir hoy día es Mary Kay. Sí. Sí. Desafortunadamente hay muy pocas empresas que logran hoy día un 50-50. Entonces, tengo que saber que las mujeres son un potencial de talento, de compromiso y de una serie de cosas que realmente son muy importantes tenerlas en cuenta. Así es. ¿Y cuál es el último? Reinvención. Reinvención. Nada más. Reinvención. Nada más. Reinvención. Qué difícil reinventar cuando estás acostumbrado a culturas antiguas. Así es. Pero tenemos una ventaja en la era de la disrupción. Las crisis que van a vivir las organizaciones antiguas. Muy cierto. Y esa, cuando una gente pasa por una crisis o una institución pasa por una crisis, va a haber mucha más apertura.
Así es. Bienvenidas las crisis. Bienvenida a las crisis. Ayudan, Sí. depuran. Bueno, y ahora vamos hacia la nueva, la cultura nueva. Bueno, la cultura nueva es la que implica todo esto, la que lleva toda esta serie de cuestiones. Yo te diría que a nivel de liderazgo, para que entremos un poco en el liderazgo, traje aquí 3 datos importantes del año pasado. Porque yo soy una gente que me gusta ver la parte de datos duros, porque me permiten pensar y luego trato de trabajar. Déjame darte uno de Gallup, uno de Mercer y uno de Booz Allen de investigaciones del año pasado. Gallup. Estudio de 142 países y a lo que llega el estudio, para no hacerlo largo, es que el 20% del personal está comprometido por lo que hace. 20%. 20%. Dios mío, qué bajo. Que obviamente cuando Bajo. conocemos la ley de Pareto es la expresión de la ley de Pareto. 20% 80-20. producen 80%, 80% produce el 20%. Se cumple la teoría de Pareto. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con esto? 2. Mercer. 30,000 empleados en el mundo lo estudiaron y encontraron algo que me parece extraordinario. 40% se irían de su lugar de trabajo al día siguiente si tuvieran otra oportunidad. 40%. ¿Qué tipo de empresas tomaron en cuenta? Todas, banca, Wow. finanza, plantas, ventas, de todo es la muestra. 40%, muy alto. ¿Qué se iría Al día siguiente. al día siguiente si tuviera una oportunidad de trabajo? Entonces, ¿Qué ¿qué está pasando tan esto? ¿Qué me buenas? está diciendo esto? Que el liderazgo está... Pon atención a tus empleados, empresas. Y la tercera, Booz Allen. 40% de los graduados con posgrados se retiran de las organizaciones en los primeros 18 meses. Se acaba la luna de miel a los 18 meses. O sea, ni 2 años. Ni 2 años. Al año y medio, año, 2 meses más, ya el cuate empieza a decir, híjole, como que esto no me checa. ¿Y qué hacemos para que esto Bueno. no ocurra en las empresas? 4 roles ejecutivos que para mí hay que empezar a trabajar. Jefe, líder, coach y mentor. 4. El problema es que tenemos muchísimos jefes. Pocos líderes, pocos coaches y pocos mentores. El mundo de las organizaciones está llena de jefes. ¿Y el jefe se puede convertir en líder, en coach y en mentor? Si lo desarrollas y tiene apertura personal y tiene capacidad. En tu experiencia, ¿cuánto de esto te has encontrado en las empresas? Hijo, posibilidad de transformación, yo te diría un 30% de esa muestra que yo veo. Hay muchos que de verdad ya no tienen con qué, porque ya los 20 años o los 15 años o los 18 años le pesan. Entonces, el problema es que si mi organización está llena de jefes, pues no pidas que la organización evolucione, cambie la nueva cultura, el liderazgo disruptivo, porque ese no le interesa gran cosa. Está ciclado en un mundo que ya desapareció. O sea, en resumen, quédate con jefes y pierde la empresa. Si no haces cambio, pues entonces Claro. vas a estar jugando. Porque el problema es cómo hacemos para desarrollar líderes, coaches y mentores. ¿Cómo le haces? Bueno, ahí te van varias ideas. Ahí te van varias ideas. En 2 minutos que nos En quedan. 2 minutos Venga. que nos quedan. El tema, por ejemplo, Sonny Giles, que es una de las empresas de los libros y de los modelos ahora, La nueva ciencia de la innovación radical es su obra del año pasado, dice que el problema es trabajo de coaching con los niveles de mando que desarrollen 5 habilidades. Autogestión, que es mi parte emocional, manejo de diferencias y poderlas integrar. 3, capacidad de conexión con personas que no son como tú. 4, propiciar desarrollo para cubrir tus partes de oportunidades. Y 5, que tengan mentalidad de innovación. Entonces, busca este perfil o desarrolla este perfil. ¿Qué es más fácil, encontrarlo o desarrollarlo? Bueno, depende qué personas tenga. Habría que evaluar y mapear qué tipo de personas tengo.
Por ejemplo, una herramienta como la evaluación 360 sigue siendo vital en los modelos de mando. Bien aplicada. Por Y bien supuesto que manejada sí. y profesionalmente manejada. Claro, claro. Pero Sí. yo tengo que evaluar los niveles de mando para generar esta situación de liderazgo, de coaching y de mentoría. Así es. Porque inmediatamente te van a salir cosas de esa evaluación de quiénes sí y quiénes no. Y entonces tú sabrás qué vas a hacer. Y me parece, híjole, Carl Gustav Jung decía una frase que siempre me fascinó cuando estudié psicología: la mirada interna despierta. Entonces, Claro. cuando manejamos este tipo de herramientas, la gente se despierta cuando se da cuenta cómo es evaluado y cómo es percibido. Yo no Así quiero es. hoy hablar de casos y de empresas, porque podría llenar esto de casos reales en México ahorita, que estoy trabajando, que estoy viendo, pero no quiero llegar allá. Me parece que no es el foro, pero es hacer este tipo de cosas. Sí, el cómo te ves y cómo te ven los demás. Y Que entonces, tienes herramientas para poder generar así. tu propio plan de ¿Y te desarrollo. interesa cambiar o no te interesa cambiar? Claro. No, pues es que yo quiero quedar así, pues eso va a estar un poco cañón. Orlando, pues se nos está acabando el tiempo. Sí. Para cerrar el programa, Ajá. me encantaría que pudieras tú compartir algo espectacular con el cliente, con el público. ¿Qué les quisieras decir para cerrar el programa? El coaching me parece una herramienta fundamental, fundamental. Harvard en 2017 hizo una investigación de para qué sirve el coaching con 50,000 empresas. Y llegaron a 5 cosas: desarrollo de líderes, mejora de trabajo con equipo, manejo de estilos adecuados, optimizar trabajo con pares y mejorar resultados. Para eso sirve el coaching. Básico en las empresas y de muchísima utilidad. Me encantaría seguir platicando, pero se nos ha acabado el tiempo. Definitivo, Muchísimas tendrás gracias. que regresar a otro programa para hablar un poco más de coaching. Muchísimas Serás gracias. bienvenido. Y como suelo decir, que la fuerza los acompañe. Pues gracias a todos por estar con nosotros. Quiero cerrar con una frase que dijo aquí mi amigo: el liderazgo es acción, no posición. ¿Cierto? Sin duda. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos aquí en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez por Expert TV. Y yo los invito para que se inscriban en las certificaciones de nivel 1 de Points of View para el 5 de octubre en la Ciudad de México, 28 de septiembre Faces en Puebla. ¿Tú quieres compartirles algo? Yo les compartiría mi correo, ocluba@prodigy.net.mx, que ahí estoy a sus órdenes. Y en la Universidad Anáhuac, pues ahí tenemos una gran capacidad de hacer cosas y de ayudarlos a pensar en la maestría, en el diplomado de liderazgo de capital humano, que sería una buena oportunidad para seguir hablando de todos estos temas. Gracias. Y yo les comparto también mi página, sbindi.com. Ahí pueden encontrar mis contactos, teléfonos, para que nos puedan encontrar. Bendiciones infinitas para todos y gracias por estar en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez y hoy con Orlando Cluba. Gracias, muy Gracias. amable.